Reflexión espiritual número 33, año 6. Para mí, el vivir es Cristo. Tema 9. Conciencia y conversión en San John Henry Newman 3. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Alabado sea Dios, glorificado sea el Santísimo Sacramento del altar. Con la alegría de sabernos amados por Dios, amados hermanos y hermanas, les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros invitados e invitadas y especialmente un saludo cariñoso y afectuoso para nuestros hermanos y hermanas de las redes digitales. Hemos venido caminando con Jesús, siguiéndolo, amándolo, y hemos estado poniendo en práctica nuestra misión 2025, que ya está llegando a su término, porque termina cuando termine el año litúrgico. Yo te la proclamo para que tú te la apropies en el momento, día, hora en que tú estás recibiendo esta enseñanza, para que tú te la apropies como nos la hemos apropiado nosotros. Di conmigo, yo con Cristo estoy crucificado, vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea Dios. Gálatas 2, 19, 20. Cada vez que proclamamos esta maravillosa misión que nos ha tocado apropiarnos y vivirla en este año 2025 y que se aplica al momento en el que tú la estás recibiendo, nos vamos dando cuenta, hermanos y hermanas, de que se está haciendo una realidad en nuestra vida espiritual. Es algo maravilloso saber que poco a poco, paso a paso, con Cristo nos vamos configurando en Cristo crucificado. Ahí vamos uniendo nuestra cruz a esa cruz que abrazamos y amamos y aceptamos y nos unimos a Jesús en su gran cruz de sacrificio y redención para que Él nos presente al Padre como una ofrenda viva, pura, santa y agradable para Él, y el Padre nos rehabilite en su amor misericordioso, eterno e infinito, y nos envía a comer y a beber el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para que entremos en esa Eucaristía trinitaria y salgamos ya, después de esa comunión con el Señor, diciendo lo que hemos proclamado. Vivo, pero ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y lógicamente, hermanos, la vida que vivo ahora, después de comulgar en gracia de Dios, en la carne, porque la estoy viviendo en mi ser humano, la vivo en esa fe del Hijo de Dios, Señor y Salvador nuestro, que me amó, que te amó y se entregó a sí mismo por mí y se entregó a sí mismo por ti. Por eso es que damos gloria a Dios. Para introducirnos espiritualmente en nuestra enseñanza y que el Espíritu Santo se manifieste, nos vamos a unir a la oración de San John Henry Newman, que nos ha venido acompañando en las dos veces enseñanzas anteriores, hasta que cale en lo más profundo de nuestra alma para que la oración de San John sea nuestra propia oración. Así que apropiémonos de esta oración, hermanos y hermanas, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En presencia de Dios decimos, Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y tu vida. Llena todo mi ser y toma de él posesión de tal manera que mi vida no sea en adelante sino una irradiación de la tuya. Quédate en mi corazón en una unión tan íntima que quienes tengan contacto conmigo puedan sentir en mí tu presencia y que al mirarme olviden que yo existo y no piensen sino en ti. Quédate conmigo, así podré convertirme en luz para los otros. Y esa luz, oh Jesús, vendrá toda de ti. Ni uno solo de sus rayos será mío. Y yo te serviré apenas de instrumento para que tú ilumines
a las almas a través de mí. Déjame alabarte en la forma que te es más agradable, llevando mi lámpara encendida para disipar las sombras en el camino de otras almas. Y déjame predicar tu nombre sin palabras, con mi ejemplo, con mi fuerza de atracción, con la sobrenatural influencia de mis obras, con la fuerza evidente del amor que mi corazón siente por ti. Amado Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en el amor de Dios e ilumina a los hermanos que serán profetas en esta enseñanza. Y juntos, llenos de gozo y alegría, proclamamos gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué maravilloso estar de nuevo reunidos, hermanos. Y para mí es un gusto continuar e introducirlos en esta nueva enseñanza, en ese preámbulo y síntesis. Pongamos atención para que podamos comprender la profundidad del contenido de la enseñanza del día de hoy. Como parte de la serie Para mí el vivir es Cristo, continuamos profundizando en la primera reflexión el legado de San John Henry Newman, ahora a través de la enseñanza de don Juan Alonso, de la Cátedra de Teología de la Universidad de Navarra, España. Una gran preparación, la de este don Juan Alonso, que nos acompaña hoy y nos enriquece con su trabajo intelectual y espiritual. Y en la segunda reflexión continuaremos profundizando la enriquecedora meditación de San José María Escrivá sobre la conciencia. Déjenme explicarles, hermanos y hermanas, que hemos venido recorriendo un camino junto a San John y a San José María Escrivá, que es el camino de la conversión de San John Henry Newman, ¿verdad? Pero está partido en dos. La primera es hablar sobre San John Henry Newman, el proceso de su conversión y cómo lo ha vivido él. Y la segunda es unirnos a una meditación profunda sobre el tema de la conciencia que se permea en toda la conversión de San John Henry Newman, eh, meditada por San José María Escrivá, para que podamos nosotros descubrir cómo el pensamiento del Espíritu Santo en los santos pues coincide, ¿verdad? Simplemente coincide. ¿Por qué? Porque proviene del mismo Espíritu Santo. Entonces, así como proviene del Espíritu Santo este conocimiento acerca de la conciencia, aquí donde estoy hay mucho viento, permítame, solo voy a bajar esto que está haciendo bulla aquí. Ok. Ese trabajo que está haciendo el Espíritu sobre la conciencia en San José María Escrivá y ese trabajo que ha hecho en la conversión de San John Henry Newman, lo está haciendo en este momento para nosotros. Así que tomemos conciencia, porque para eso es la conciencia que estamos estudiando. Tomemos conciencia que el Señor Jesús hoy sale a nuestro encuentro, como ha salido con San John y como ha salido con San José María Escrivá, y sale al encuentro de nosotros en este momento en el cual nosotros estamos viviendo una experiencia humana y espiritual. Así que, hermano y hermana, estás escuchando mis palabras a través de esta enseñanza, recíbela de parte de Jesús con el poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que hace conciliar la conciencia de San John y la conciencia de San José María Escrivá, y ahora la nuestra. Veamos entonces cómo San John responde a esas mociones y movimientos y operaciones del Espíritu Santo en su alma por los diferentes medios y circunstancias de vida, y cómo ha actuado también a través de la vida de San José María Escrivá para que él pueda también llegar a definir esa conciencia necesaria de que Dios está actuando en nuestras almas para nuestra conversión. Y de la misma manera hemos proclamado y hemos invitado al Espíritu Santo para que haga lo mismo el día de hoy con nosotros. Así que me he detenido porque es importantísimo, hermano y hermana, que veamos que este es un camino que estamos recorriendo de conversión para una conversión más profunda, tuya y mía. Tuya y mía. ¿Basada en qué?
basada en la vida de dos santos. Gloria a Dios. Bueno, en la primera reflexión, el Espíritu Santo nos introduce en la conciencia de San John Henry Newman y la conciencia también de su conversión. Es decir, San John Henry Newman ha vivido un proceso de conversión. El Papa León XIV, cumpliendo con su trabajo apostólico como vicario de Cristo, nos ha invitado a profundizar en esta conciencia y en esta conversión de San John Henry Newman, ¿verdad? Y el fruto de ese llamado que nos está haciendo el Señor a través del Papa, nos dice que San John Henry Newman es un faro para los católicos de hoy. Quiere decir que para ti, para mí, este santo es muy especial en este momento en que estamos viviendo, en la actualidad que estamos viviendo, hermanos y hermanas, nuestra fe, ¿verdad? Y resulta que es un faro, dice, un faro que nos sirve de guía, nos sirve de referencia, nos sirve nos ilumina el camino, ¿verdad? Enseñándonos varias cosas importantísimas que te las voy a, a proclamar en este momento y a comunicar para que tú estés totalmente consciente de cómo estamos iniciando este proceso y este camino de conversión. Primero, San John Henry Newman ha sido abrazado por Jesús, porque Jesús ha salido a su encuentro, lo abraza, así como abrazó a los leprosos, así como abrazó a María Magdalena, así como abrazó a Pedro, así como abrazó a Juan, y hoy abraza a Freddy, hoy te abraza a Gunther, hoy abraza a Fernando, a Roberto, a Julio, a Clarisa, a Carmencita, a Beatriz. Hoy abraza a Rafael, ¿verdad, hermanos? Y hoy me abraza a mí. Y abrazados por Jesús, ahí en su pecho, abrazados por Jesús, ahí en su pecho es donde ya recibimos esa paz que supera todo entendimiento. Entonces, nos habla el corazón a través de lo que ha hecho en el corazón de Henry Newman y nos dice que la fe y la razón, la fe y la ciencia se complementan. No hay divorcio entre fe y razón o fe y ciencia. Aprendámoslo hoy porque quiere el Señor que lo aprendamos. Esa es la revelación que nos ha dado. La fe y la razón, la fe y la ciencia se complementan, ¿verdad? No se contraponen, se complementan. Lo segundo, que la conciencia, nuestra conciencia, que a cada uno nos ha dado el Señor, así como le dio a San John Henry, a él le dijo y nos dice a nosotros que debe ser nuestra guía en el camino de conversión espiritual hasta llegar a Dios. La conciencia debe de ser nuestra guía. Y tercero, que el llamado a la santidad está al alcance de todos y no solo de unos pocos elegidos. Así que tú y yo hemos sido llamados a ser santos. Bendito sea Dios. Ese es, fíjate, abrazados de Jesús, lo que Jesús nos dice al oído de nuestra alma. ¿Ya? A ver, Freddy, Alfredito, Rafa, Clary, Ana María, mira, eh, aprende hoy. La fe que te he dado como un don y una gracia no se contrapone contra la razón que también te he dado, sino que se complementan. La fe que te he dado no se contrapone contra la ciencia. Esa ciencia yo también doy y doy el poder y la sabiduría para que vayan descubriendo mi creación, te dice el Señor. Y finalmente, te amo tanto que te he dado la conciencia para que te sirva de guía y que te conduzca a la santidad de vida, porque todos han sido llamados a ser santos y perfectos como nuestro Padre Dios es santo y perfecto.
Y nos vuelve a abrazar Jesús. Gloria a ti, Señor. Ahí abrazaditos de Jesús, vamos a continuar entonces, hermanos, porque así se recibe esta enseñanza. No es una enseñanza teórica intelectual, es una enseñanza espiritual llena de la misericordia y del amor de Jesús. Entonces nos dice Jesús que San John Henry Newman, él encendió en el Espíritu Santo en él una pasión por la verdad. En esa vida de Newman hay que distinguir 4 experiencias fundamentales de conversión. Y se manifiesta y se ha manifestado en él con una frase que él expresó y que en las enseñanzas pasadas, pues repasamos y nos la apropiamos. Cuando él dice, se produjo en mí un gran cambio interior. Gloria a ti, Señor. ¿Te recuerdas, verdad, hermano y hermana? Sí, hicimos memoria hace 2 enseñanzas, pero hoy, si lo estás viendo por primera vez, haz memoria. ¿Cuándo se produjo en ti un gran cambio interior movido por la misericordia de Dios? ¿Ya te recuerdas? Qué momento más emocionante, ¿verdad? Bueno, yo estaba meditando sobre esto la primera vez que lo compartí con ustedes y ahora lo vuelvo a meditar y digo, es que no solamente había sido un solo momento, han habido varios en donde en mí se ha producido un cambio interior maravilloso que he sentido la presencia y el amor de Dios, su perdón, su consuelo y como esta noche su abrazo. Porque hoy, en esta noche, en este momento, si dejas que Jesús te abrace, se va a producir un gran cambio interior en tu vida. Desde ya lo está haciendo el Señor. Ya con lo que ya hemos dicho, ya lo está haciendo. Ya te convenció de que la fe y la razón se complementan, que tu conciencia es la guía que debes de hacerle caso a tu conciencia y que esa conciencia te va a conducir a ser santo, a ser santa. Y para ello el Señor produce un cambio interior grande, dice San John, porque eso es lo que él vivió. Esa es su primera conversión. Nos detuvimos en este punto porque cuando menciona al santo que es su primera conversión, desde ya nos está preparando para que aprendamos de que son varios momentos de conversión los que vivimos en la vida. Ahora estamos estudiando la primera conversión de San John. ¿Cómo has recordado tú la primera conversión tuya? Yo la viví en María Auxiliadora con el abrazo de esa anciana santa que hizo brotar de mi alma el arrepentimiento y el agradecimiento por la misericordia de Dios y brotaron las lágrimas en mis ojos porque venían de mi corazón, porque me encontré con Jesús resucitado y su amor. ¿Verdad que sí? Tú también, ¿verdad? Sí, yo sé. Ya recordaste qué momento más especial y fantástico, ¿verdad? Cómo se derrumba uno y ya no piensa uno en nada y solamente se abandona uno en la misericordia de Dios manifestada en Jesús. Bueno, eso es lo que el San John vivió, igual que tú, ¿verdad? Pero como es una enseñanza, pues hay varias preguntas que responder. ¿Qué tipo de experiencia vivió San John? ¿Cuáles son las características o rasgos fundamentales de ese proceso de la primera conversión? Y entonces, estudiando a San John, descubrimos que son cuatro, cuatro los rasgos. Y vimos ya el primer rasgo que es el descubrimiento de un mundo invisible. Entonces, San John descubre en su primera conversión que no se trató de una experiencia mística, así toda tipo Hollywood, ni nada, ni tampoco un conocimiento intuitivo de Dios que lo recibió así en oración, sino que más bien reconoce él que fue una gracia ordinaria del cielo, de notable intensidad, eso sí, que otorgó al joven evangélico un convencimiento firme sobre la existencia de un mundo invisible totalmente real, en el que se van desarrollando los misterios cristianos y despertó en él una aguda sensibilidad para percibirlo en todas sus consecuencias. A mí me sucedió también, hermano, yo sé que, hermana, tú sabes, tú también hoy te recordarás que cuando, después de esa experiencia espiritual que sentimos un cambio en nuestro interior porque el amor de Dios llegó con nosotros
y se asentó en el Espíritu Santo y lo derramó con una doble función después de levantarnos en la gracia santificante recibida en nuestro bautismo. Y en ese, yo, para mí eso sucedió en un retiro y en esa asamblea, y sentí yo, ¿verdad?, cómo Dios se apoderó de mí. Y entonces dice San John que él vivió también esa existencia y dice, es que esto no es sensible a mis sentidos. Lo que me está sucediendo en el interior yo no lo puedo tocar, yo no lo puedo palpar, pero sí lo puedo sentir, sé que existe, pero no es del mundo físico en el cual yo estoy viviendo, sino que es de un mundo invisible. Y a ese mundo se refiere San John. Estamos viviendo en el mundo invisible de Dios, no solamente el físico. En ese mundo invisible se inscriben y se desarrollan los misterios cristianos, hermanos. Es el mundo de Dios, es el mundo de la fe, de la esperanza, de la caridad, es el mundo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces dice que da la gracia para desarrollar una aguda sensibilidad y percibir ese mundo invisible, percibir las emociones y operaciones del Espíritu Santo en nosotros, en el mundo que nos rodea, en las personas que nos rodean, con todas sus consecuencias. Para que comprendamos bien esto, les comparto. Cuando después de esa asamblea, que participé en los retiros de conversión, de iniciación cristiana, y cuando fue el primer tema, que era el tema del amor de Dios, yo salí lleno del amor de Dios, lleno, colmando, rebosando. Tanto así que cuando me dirigí a mi casa, en ese entonces yo utilizaba el servicio urbano, yo subía a un vehículo, una camioneta urbana, de transporte urbano, y yo miraba al piloto y lo miraba, es un ser especial. Y miraba a las señoras y a los niños y a los ancianos y a los adultos que íbamos todos en el bus. Yo los miraba como que si fueran ángeles y los miraba con mis ojos llenos del amor, que transmitían el amor que tenía yo en mi corazón. Me hacía verlos a ellos en su justa dimensión como personas, seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, y los descubría yo a través de esa mirada. Me bajé del bus, yo tenía que hacer un camino, recorrer casi 1 kilómetro para llegar a mi casa, y yo iba viendo que la naturaleza estaba exuberante. Los vehículos los miraba como que si fueran todos nuevos y todo brillante. Pasé a una tienda a hacer una compra, y quien me atendió, la señora, me parecía pues un ángel. Estaba yo reconociendo a ese ser humano creado por Dios, pero ya no con mis ojos, hermanos y hermanas, sino que con la mirada contemplativa del corazón de Jesús. Y eso es lo que descubrió San John, la mirada contemplativa del corazón de Jesús, y se apropió de él, y se apropió del corazón de Jesús, lo que hemos venido recibiendo en las enseñanzas anteriores. Entonces, dice que ese joven evangélico recibió una gracia ordinaria, dice, del cielo. Hermano y hermana, reciben en este momento una gracia ordinaria del cielo, de una notable intensidad, la cual en este momento te está dando ese convencimiento firme sobre la existencia de un mundo invisible, el mundo de Dios, que es totalmente real, hermanos y hermanas, en el cual se desarrollan y se viven los misterios cristianos. Y hoy mismo te está dando el don de ese discernimiento en el Espíritu Santo, de esa aguda sensibilidad para percibir ese mundo invisible con todas sus consecuencias. Imagínate a mí ese día, todo lo que yo miraba con mis ojos físicos, ya no los miraba físicamente ni mentalmente, sino los miraba
desde el corazón contemplativo, misericordioso eucarístico de Jesús. Hermano y hermana, ahorita, a partir de este momento, ya el teléfono que estás viendo, la computadora, el, la tablet, no sé, donde estés viendo esta enseñanza y estás escuchándola, hermano, observa todo lo creado por Dios que está a tu alrededor. Y si estás en casa o estás cerca de tus seres queridos, obsérvalos y míralos como los mira Jesús. No, no puede ser que regresemos hoy después de esta enseñanza y sigamos viendo solo lo físico, solo lo que podemos tocar y sentir y gustar, sino que tenemos que disponernos a esa gracia ordinaria del cielo que a través de San John hoy estamos recibiendo. Recíbela, hermano y hermana. Este dice que tras el mundo visible en el que vivimos hay otro mundo que nos rodea, aunque no lo veamos, y más maravilloso que el mundo que podemos ver. Claro que sí, ¿verdad? Es el mundo de los ángeles. Les mencionaba en la enseñanza pasada, ¿tú reconoces que el ángel de tu guarda está a tu lado? Sí, hermano, aquí está al lado, y está a mi lado, aquí está conmigo, mi amigo. Ese ángel que envió Dios para cuidarme, protegerme, guiarme y ayudarme para ser santo. Aquí está conmigo y está contigo. Hay que verlo, hay que sentirlo, pero no con los ojos, hermano, ni con las manos, sino con el corazón, a través de la fe. Y eso es lo que nos enseñó en la conversión San John. Dice que este otro mundo que los ojos no alcanzan a ver, solamente los podemos ver a través de la fe. Recuerda que la fe es un don y una gracia de Dios. ¿Aún te hace falta fe? Pídesela al Señor. Pidámosela. Amado Señor Jesús, en este momento derrama y aumenta nuestra fe para creer, confiar y esperar en el mundo invisible que es el mundo de Dios. Gracias, Señor. Amén. Finalizó San John en sus expresiones, dice que el mundo espiritual, a pesar de no ser visto, se halla presente, es real. Es un mundo presente, no futuro ni distante. Ahorita, en este momento que estamos acogiendo esta enseñanza, aquí está presente este mundo espiritual. No está sobre el cielo ni más allá del sepulcro, está con nosotros. Y sabes qué, como dijo Pablo, y él lo descubrió, y ahora vamos a ver la dimensión y profundidad de esa enseñanza de Pablo que hemos escuchado en otras ocasiones, pero que no llegábamos a la profundidad de conciencia que hoy el Señor nos está permitiendo en el Espíritu Santo. Cuando dice, ¿verdad? En Dios existimos, en Dios nos movemos y en Dios vivimos. ¿Verdad que Pablo lo descubrió? Igual que San John. ¿Lo descubres hoy a ti también? Claro que sí. No está sobre el cielo ni más allá del sepulcro. Vivimos en Dios. Existimos en Él. Nos movemos en Él. Ahí estamos, dentro de Dios. Ese mundo espiritual que es Dios se encuentra aquí y ahora. Gracias, San John, por haber vivido la experiencia y por haberla comunicado de esta manera sencilla en la que nosotros podamos comprender. Pero él mismo se hizo una pregunta y dijo, bueno, si la fe es el fundamento de que yo viva en plenitud y me apropie de ese mundo invisible, ¿qué significa la fe? Y entonces San John nos dijo que la fe es sentir con profunda convicción que somos criaturas de Dios, que somos de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Eres tú de Dios? Eres de Dios. ¿Yo soy de Dios? Soy de Dios. Somos criaturas de Dios. Nos ha creado Dios a su imagen y semejanza. Y hemos visto en las enseñanzas pasadas que la imagen significa la santidad. O sea, nosotros tenemos que vivir la santidad de Dios en nuestra vida para ser imagen de Dios y semejanza cuando nosotros somos humildes y en obediencia obedecemos como Jesús la voluntad de Dios. Y ahí está, imagen y semejanza, santidad
y obediencia en la humildad, imitando a Jesús, aceptando su santa voluntad. Eso nos está diciendo hoy el Señor a través de la pregunta que se hizo San John acerca de lo que significa la fe. La fe significa que creemos que somos esas criaturas de Dios, que hemos sido llamados aún antes de la creación del mundo y hemos sido preservados para ser santos y vivir la vida eterna en la Santísima Trinidad. Esa profunda convicción es la fe. Esa es nuestra fe. Tú y yo somos esas criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios para ser santas y vivir la vida eterna siguiendo y cumpliendo la voluntad de Dios Padre, igual que Jesucristo. Ahí está ya, hoy estamos recibiendo ese don de la fe. Eso es lo que somos, hermanos. Y mira, si a eso le agregas que siendo criaturas de Dios vivimos en Dios, pues ahí mira, ya todo se aclara. ¿Dónde está la angustia? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el sufrimiento? ¿Dónde está la muerte? Ante esa certeza, ante esa convicción de que somos de Dios. Y Dios nos ha creado por amor y nos ama locamente y quiere que vivamos la experiencia del amor con Él a través de este peregrinar en la tierra, en donde poco a poco nos va enamorando y nos va convirtiendo a Él. Esa percepción de saber que somos criaturas de Dios y que hoy creemos en fe es una percepción práctica, nos dice San John, del mundo invisible del cual estamos hablando. Es entender que este mundo físico no es capaz de hacernos felices. Tenemos que mirar más allá de este mundo físico y viene aquí el discernimiento completo de esta idea, donde nos dice, iremos más allá de lo físico para ver a Dios, para contemplar a Dios en todo, no solamente en las cosas físicas y creadas por Dios, sino en todo. Así como esa mirada donde yo miraba a todos y a todas como seres espirituales creados por Dios, bellos, con almas puras, con grandes sentimientos, con almas llenas de Dios. Descubrir eso, hermanos y hermanas, es lo que descubrió San John. Descubrió a Dios y lo vio, lo contempló y se dio cuenta de su presencia. Tal vez hoy, hermano y hermana, estás triste, estás asustada o asustado por una enfermedad que tal vez puede ser peligrosa para tu vida o es molesta porque te limita en tu manera de actuar y de ser y de hacer. O tal vez estás angustiada por el futuro o por el presente, que tal vez no tienes trabajo, no tienes dinero, no sabes cómo vas a pagar lo que debes o vas a sobrevivir económicamente. O tal vez estás sufriendo porque ha fallecido algún tu familiar y ha partido con el Señor, pero no logras superar tu dolor. O tal vez estás viviendo un momento de increencia y tal vez no tengas fe el día de hoy, hermano y hermana, porque has sufrido, te ha dolido la pérdida de un ser querido, un hijo, un padre, un abuelito, abuelita, un ser amado, una pareja. Y hoy el Señor te dice, yo te doy el don del Espíritu Santo para que hoy descubras mi presencia en tu vida y en tu dolor, en tu sufrimiento y en tu enfermedad, en tu angustia, en tu temor de tu enfermedad, de perder la vida o de no poder cumplir tus obligaciones. Hoy, contémplame, dice el Padre, porque eres mi criatura, yo te he creado. Date cuenta de mi presencia en tu vida. No te preocupes.
Yo ya me hice cargo. Cree, confía y espera. Espera en mí, que yo soy el Altísimo, el Omnipotente. Es donde tú has venido y estás habitando. Ahí estás habitando bajo mi amparo, dice el Altísimo. Ahí estás residiendo, ahí estás viviendo tú, tu familia, todo lo que tú amas, bajo la sombra de mi omnipotencia, dice Dios hoy. Y yo estoy contigo. Espera en mí. Esfuérzate. Esfuérzate en estos momentos por aprender lo que hoy estás recibiendo. Dispón tu mente y tu corazón y di, Espíritu Santo, escribe en mi corazón y en mi alma esta enseñanza valiosa para que yo pueda creer, confiar y esperar en Dios Todopoderoso y para que yo pueda hacer su voluntad, aunque yo no la comprenda, aunque tenga que abrazar y amar mi cruz y confiar plenamente en que tú estás conmigo y que Jesús me ayuda a cargar una cruz que para Él es más pesada que para mí. Y haciendo eso, recibir esa gracia sencilla del cielo para que pueda vivir y hacer el bien como Jesús. Eso es lo que San John ha vivido y nos ha invitado hoy a vivir. Aunque la existencia de un mundo invisible que escapa a nuestros sentidos constituye un preámbulo para nuestra fe, hoy le hemos pedido al Señor que nos dé esa fe, para que descubriendo el mundo invisible veamos a Dios y lo contemplemos con la certeza de que nos ama y Él ya está a cargo de nosotros. Convertirse y creer significa entonces optar por esa realidad invisible. ¿Por cuál realidad? Por existir en Dios, movernos en Dios y vivir en Dios. Gloria a ti, Señor. Ahora nos toca profundizar el segundo rasgo, que es la presencia de otro. Vamos a invitar, a darle la bienvenida a nuestro hermano Freddy Arias, que nos está acompañando esta noche. Si quieres, puedes poner tu micrófono, Freddy. Muchas Bienvenido, buenas gracias, noches, Carlos. hermano. Buenas noches. Gusto saludarte. ¿Cómo me escuchas el audio? Muy bien, todo muy bien. Tu imagen y tu audio está excelente. Perfecto, es que ahí estaba haciendo porque al inicio no estaba estable el internet, pero ahorita ya estamos para honra y gloria de Dios, estamos ya bien otra vez conectados. Bendito sea Dios. No sé si tienes el documento ahí Sí, abierto. Vamos sí en el lo tengo. punto Vamos con la presencia del otro. exacto. ¿Me harías el favor de compartir con los hermanos esa parte de la presencia del otro hasta donde Correcto. dice segunda reflexión y ahí vamos a continuar eh, intercalando los demás temas, ¿ok? Muchas gracias, hermano Carlos. Muy buenas noches para tu persona y para todos los que nos están sintonizando en vivo y los que nos van a ver en otro día, en otro lugar. Pues el tema que se está hoy desarrollando es la continuación de este gran santo, ¿verdad? John Henry Newman, que nos ha dejado muchas experiencias y ahorita cada vez lo estamos obteniendo más conocimiento. Ahora vamos a profundizar cuál es el segundo rasgo, la presencia de otro. En línea con lo anterior, su primera conversión es para San John Newman una toma de conciencia de la presencia de Dios y un encuentro efectivo con Dios. Pudo descansar, comentó después San John, en el pensamiento de dos y solo dos seres, absoluta y luminosamente autoevidentes.
hace énfasis y señala yo y mi creador. Sigue en este punto la pauta de toda conversión cristiana, según queda de manifiesto en grandes conversos, como por ejemplo San Pablo o San Agustín. ¿Qué dicen ellos? San Pablo dice, no vivo yo, pues es Cristo el que vive en mí. O también que dice San Agustín, estabas más dentro de mí que lo más íntimo de mí, interior íntimo. Eso lo escribe San Agustín en su libro Las Confesiones. O por citar a alguna figura más cercana, recordemos la conversión espiritual de Santa Teresa de Jesús, que a sus 39 años, eso fue en 1554, a raíz de su encuentro con la imagen, en este caso del exe homo, y de la lectura de las confesiones de San Agustín, tuvo ese encuentro personal. Entonces, San John, él dice así enfáticamente, yo y mi creador. Te pregunto también a ti, hermano, ¿cuál ha sido tu encuentro entre tú y tu creador? Porque si lo ponemos en primera persona es yo y mi creador. Yo recuerdo muy bien el momento en que Dios me hace el llamado, porque todos somos pecadores, pero hay un momento especial, como escuchaba al hermano Carlos. A veces los testimonios edifican más y complementan estas lecturas, estas enseñanzas y estos conocimientos. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando a mi esposa le dicen, solo te fe y confianza, ten fe y confianza? Y una esposa de una pareja muy querida de nosotros le regaló la imagen de la Divina Misericordia y le dijo, ponela enfrente ahí en su dormitorio. Aunque él no la mire, pero Jesús lo va a estar viendo. Y va a haber un momento en que Freddy se va a fijar en esa imagen y va a sentir la presencia del llamado de Dios. Y así fue, inclusive esa imagen la conservamos todavía, porque es, no como decimos que estamos adorando esa imagen, no, sino que fue el medio, porque aquí al único que debemos de adorar es a Dios, a Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Las imágenes solo son medios que podemos venerar, pero aquí yo hago el énfasis que San John Henry Newman hace con ese encuentro personal a imagen de San Pablo y San Agustín, y hace como un ejemplo más reciente el de Santa Teresa de Jesús. Entonces, la luminosa autoevidencia de la realidad absoluta de Dios y su relación con el creyente viene descrita en una de las primeras anotaciones de su diario personal como el núcleo característico de la conversión. La realidad de la conversión. Ella corta toda duda en su raíz, creando una cadena entre Dios y el alma. Esto quiere decir que da un eslabón completo. Y decía, sé que estoy en lo correcto. ¿Cómo lo sabes? Yo sé que sé que sé
etcétera, etcétera. O sea, este santo solo sabía, yo sé que sé, y que sé, y que yo sé, y que yo sé. Y es que para San John Newman, como expresa en uno de sus sermones, el cristiano es un hombre que tiene un sentido soberano de la presencia de Dios en él. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos dejamos conducir, no nos dejamos guiar, no sentimos la presencia, pero así él lo expresa en su sermón, que el cristiano es un hombre que tiene un sentido soberano de la presencia de Dios en él, en su corazón, en su alma, en su ser. En un lugar de su primera novela, que es de título Perder y Ganar, San John Newman recrea ese talante espiritual en la persona del joven estudiante de Oxford, Charles Redding. El rasgo característico de Charles, el que le definía por encima de cualquier otro, era un sentimiento habitual de la presencia de Dios, conciencia que, por supuesto, no era garantía de pensar y obrar siempre en conformidad absoluta con Dios, pero ahí estaba, actuando, guiándole, como la nube con el pueblo elegido. También en la novela Calixto, la protagonista reconoce esa voz que le va llevando hasta Dios. Es el eco de alguien que me habla a mí. Estoy absolutamente convencida de que en un último término procede de una persona externa a mí y trae consigo la prueba de su origen divino. Tras su primera conversión, Dios ocupa el centro de la vida de San John Newman. Y esta experiencia da origen a un tema recurrente en sus sermones y en su misma espiritualidad: la importancia de la soledad interior, que no es encerramiento en sí mismo o individualismo egocéntrico, sino toma de conciencia de la propia individualidad personal en relación a Dios, a los demás y al mundo. O sea que es eso de que la parte de la soledad interior no es que se aísla, sino que al contrario, le da un enfoque inclusive hacia afuera, no es egocéntrico, sino que así lo especifica, es una relación con Dios, con los demás, o sea, con nuestras comunidades y el mundo, o sea, es con todo el prójimo. Cabría afirmar que gran parte de la insistencia del pensamiento neumoniano, porque así le van llamando, como somos de Cristo, cristianos, San Newman, neumoniano, en el carácter personal e individual de la relación del hombre con Dios, es resultado de la influencia que San John Newman recibió del evangelismo sencillo pero vigoroso en su primera juventud. Así es, hermanos. Todos tenemos una primera experiencia que puede ser como la iniciación cristiana, pero es una experiencia espiritual muy iluminadora. Vamos a continuar en la próxima enseñanza, pero ahora damos una continuidad a la profunda sabiduría de San José María Escrivá de Balaguer, que es otro santo que nos va adentrando en el tema sobre la conciencia, porque esto de la conciencia, hermanos, no es un tema sencillo, al contrario, es un gran tema que puede ocupar varias sesiones como hemos venido en estas reuniones y que van a continuar. Pero para poder profundizar con el enfoque de este santo, pues
estamos intercambiando para hacer dinámica nuestra reunión. Le pasamos el uso de la palabra a nuestro hermano Carlos para que él se adentre, ¿verdad? Sobre la segunda reflexión sobre qué es la conciencia. Adelante, hermano Carlos. Qué lindo esa parte que te ha tocado, Freddy, de descubrir al otro. Ah, Cuidado. porque después de descubrir el mundo invisible y saber y reconocer que uno está ahí, y de ver y contemplar a Dios, ahora viene la segunda parte que es el encuentro con Él. No solamente contemplarlo, ¿verdad? En su creación y descubrirlo, sino encontrarnos con Él. ¿Verdad? Un encuentro personal de dos personas, dijiste de la primera, ¿verdad? Él y yo. Y ese Entonces, encuentro personal, ese lo vamos a profundizar ahora a través del estudio de la conciencia de San José María, por eso es tan importante. Te cuento que tuvimos que cancelar la grabación en la nube del Zoom, porque aquí donde yo estoy emitiendo la señal se fue la luz. Y comprendo. entonces se desconectó el sistema en mi computadora y ya no se pudo seguir grabando esa continuidad. Ahorita solo nos quedamos en Facebook, ¿verdad? Para gloria Perfecto. de Dios, ya Dios sabe, ¿verdad? Bueno, Aquí entonces sigamos, estamos. pues. Después ya, entonces, esa introducción que hemos recibido ahorita acerca de la conversión de San John Newman nos debe conducir ahora a descubrir la profundidad de la conciencia de esa conversión a través de la enseñanza de San José María. Y vamos a entrar entonces al tema que se llama la conciencia. En el primer aspecto que estudiamos, vimos que la conciencia es un lugar de encuentro con ese Dios al cual descubre San John, ¿verdad? Pero aquí nos adiciona San José María que nadie se salva sin la gracia de Cristo. O sea, si la conciencia es un lugar de encuentro donde yo me encuentro con Dios, yo tengo que encontrarme también con esta verdad, que nadie se salva sin la gracia de Cristo, y eso ya el Señor lo ha puesto en nuestra conciencia. Pero, dice, si hay individuos que conservan y cultivan un principio de rectitud, Dios mismo les va a allanar el camino, se los va a facilitar y podrán ser santos porque han sabido vivir como hombres de bien, ¿verdad? Entonces nos abre también a ese mundo en donde Dios allana el camino, prepara el camino, lo facilita para aquellas personas que conservan y cultivan un principio de rectitud en su vida y que pueden llegar a ser santos, dice, porque han sabido vivir como hombres de bien. Este recorrido de la conversión, él lo menciona que es un camino hacia Dios y que la iniciativa la ha tomado Dios al salir a nuestro encuentro. Ese camino entonces vamos caminando hacia Dios porque Dios ha salido a nuestro encuentro. En la enseñanza pasada mirábamos cómo los discípulos de Maús fueron acompañados por Dios Jesucristo, ¿verdad? En ese camino hasta que lo fueron descubriendo. De la misma manera. Entonces nos dice el fundador del Opus Dei que al irlo descubriendo en el camino, vamos descubriendo que tenemos una vida interior, que es una forma de destacar la resonancia de la presencia de Dios en mi vida y en la tuya, tú que me escuchas, ¿verdad? Y dice que esa vida interior, esa resonancia de la presencia de Dios en nuestras vidas, se convierte en un maestro interior que nos enseña la verdad definitiva de nuestra vida, que nuestra realización como personas, como creados por Dios e hijos de Dios, es una vida de santidad. Entonces, el maestro interior es el que nos va guiando a vivir esa vida en el interior, ¿verdad? Que en donde lo manifiesta Dios a través de hablarnos en nuestra conciencia, y esa conciencia dice que cada hombre o mujer debe libremente responder a ese maestro interior. Somos libres, ¿verdad, hermanos y hermanas? En libremente responder a Dios, ¿verdad? Entonces, la conciencia, dice el santo, no es una mera opinión privada, sino que implica
que la persona humana se involucre con Dios. No solamente yo tengo una visión, como actualmente en las ideologías, que dicen, yo pienso de que el feto dentro del cuerpo de una señora embarazada no está vivo, ¿verdad? No es un ser humano. Y entonces en esa negación, en esa necedad necia, ¿verdad? Ellos basan su conciencia en su opinión privada. A eso se refiere esto. Entonces nos dice el santo que no, que hay que alejarse de presentar esa visión de la conciencia como mera opinión privada, y destaca, dice, que la clave está en que Dios implica al hombre en esa decisión, pero tiene que estar Dios presente en la relación. Y nos enriqueció Newman diciendo que no es un capricho ni opinión personal la conciencia, sino es una obediencia de vida a la voz divina que habla en nosotros ese maestro interior. Entonces, aquí ya empezamos nosotros ya a comprender, ¿verdad, Freddy y hermanos que nos escuchan y hermanas, de que nuestra conciencia implica una relación entre Dios y la persona humana creada por Él, ¿verdad? La conciencia no es una relación privada, una opinión privada, ni un capricho. Los dos santos nos lo han dicho, ¿verdad? Así que si tú conoces a alguien o tú mismo estás viviendo esta experiencia de basarte, yo opino, yo creo esto y qué, es mi capricho, ¿verdad? A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Si yo no quiero creer en Dios, no creo. La expresión es así, ¿verdad? En donde eh, la cientología, ¿verdad? Que todo es natural, que todo proviene de la naturaleza y hacen de la naturaleza a Dios cuando la naturaleza es creación de Dios. Esas opiniones que están terciadas, que son pervertidas, pervertidoras, porque te apartan de la creencia en Dios, porque según ellos no creen en Dios, ¿verdad? Ni le creen a Dios. Entonces agarran ese capricho personal y opinión y dicen, yo como ser humano soy Dios. A eso se refiere esto. La conciencia que hace que la persona crea en esto no es la conciencia. Es un capricho, es una opinión terciada, porque la verdadera conciencia es la obediencia de vida a ese maestro interior que Dios ha puesto en nosotros, en esa voz divina que nos acaba de mencionar el hermano Freddy, con el ejemplo de San Agustín. Yo buscándolo afuera cuando lo tenía adentro. Era la voz de la conciencia, el maestro interior. Entonces, esa conciencia se convierte en un lugar de encuentro con Dios, como nos dijo San José María al principio de esta segunda parte, ¿verdad? La conciencia es el lugar de encuentro con Dios, porque yo, como persona humana, Él me ha implicado, Él me ha relacionado, Él quiere que yo participe en la conciencia. Y vemos entonces la profundidad y la enseñanza en esta síntesis que hace el Papa Pío XII, donde nos enseña que la conciencia, esta conciencia que es un lugar de encuentro con Dios, es como un núcleo recóndito, dice. O sea, en lo más profundo de nuestra alma, es como un sagrario dentro del hombre, donde tiene sus citas a solas con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Qué lindas esas expresiones. Tenemos nuestra conciencia entonces es un sagrario dentro de cada uno de nosotros, donde nos reunimos, tenemos ese lugar de encuentro en una cita de amor a solas con Dios, Él y yo. Y es a lo que se refirió San John Newman, ¿verdad? Ese encuentro con el otro, que es Él y yo. Son dos personas, ¿verdad? Él y nosotros y Dios. Y ahí en nuestro interior, en ese sagrario, que es nuestra conciencia, nos reunimos en una reunión de amor, así como iniciamos esta enseñanza, abrazados por Jesús en su misericordia, para escuchar la voz que resuena en lo más íntimo de nuestra alma, de nuestra conciencia, donde Jesús nos habla, ahí en la conciencia, y nos dice, esto está bien, esto está mal. Nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, nos ayuda a discernir en que somos hijos creados y por Dios a su imagen y semejanza. Nos enseña a discernir que
la fe y la ciencia, la fe y la razón se complementan, ¿verdad? Que nuestra conciencia es el lugar de encuentro con Dios, donde Dios nos habla y se comunica y nos escucha también, en lo más íntimo de nuestro ser, porque es una cita de amor, un diálogo de amor en donde nosotros le presentamos, como hemos presentado anteriormente en la oración, todo lo que nos preocupa y el Señor nos responde y nos dice, yo ya me hice cargo. Ahí, eso fue en nuestra conciencia, ahí, donde resuena en lo más íntimo de Dios. Y eso nos hace sentir que nosotros no estamos solos, ¿verdad, hermanos y hermanas? Por lo tanto, en este camino a que hemos sido llamados y a que Jesucristo es el primogénito, pues lo vamos siguiendo, amándolo para ser santos, que es la tercera enseñanza de San John, que la santidad es para todos, recorriendo este camino de la conciencia. En estas reflexiones espirituales, como bien lo decía Freddy, que son profundas, pues hemos aprendido cuatro aspectos que nos mencionó San José María. El primero, la conciencia es un lugar de encuentro con Dios, que hoy acabamos ya de resumir. Viene el segundo aspecto, que es la libertad de la conciencia, es una búsqueda de la verdad de Dios, que la vimos en la enseñanza pasada, y yo te hago la síntesis para que después veamos ya el tercer aspecto, que ya Freddy nos lo va a compartir. Entonces, el segundo aspecto dice, estos aspectos que nos conducen a descubrir nuestra conciencia, dice que la libertad de las conciencias es una búsqueda de la verdad de Dios. Todos tenemos en nuestro interior ese deseo de conocer la verdad de Dios. Dios nos lo ha sembrado desde nuestra creación. Pero hay una confusión. Estas personas que trabajan en las ideologías y en esas teorías humanas, ideas humanas, pues haciendo uso de esta expresión, dice que la libertad de la conciencia, ¿verdad? Eso me permite a mí yo ser libre y si yo quiero deshacerme del feto, en el caso de una mujer embarazada, pues es mi libertad y si mi conciencia no me dice que es malo, yo por qué tengo que hacerle caso a otras conciencias cuando yo tengo la libertad de mi conciencia. Y nos explicó entonces San José María de que eso no es lo correcto, ¿ya? Pero él utiliza otra expresión porque hay una diferencia radical en esa pretendida libertad de la conciencia, que es simplemente lo que hace que estas personas es decirse a sí mismos que tienen la razón, ¿verdad? Hacerse ellos sentir que ellos tienen la razón, pero en lo más profundo de su ser saben que no, porque Dios ha puesto en ellos ese germen de descubrir la verdadera conciencia. Por eso que vemos las conversiones cuando de repente un abortista se transforma, se convierte y descubre en su conciencia la verdadera conciencia. ¿Cuál es la verdadera conciencia? La libertad de las conciencias, dice San José María. Es la que el hombre está llamado a buscar y a encontrar a Dios según la verdad. Esa es la libertad de las conciencias. Entonces, nos explica que todos somos libres de elegir, ¿verdad? Todos somos libres de elegir si queremos o no creer o amar a Dios. Pero no podemos oponernos a los designios salvadores del Señor, porque el Señor a todos nos ha dado ese germen de la libertad de las conciencias, ¿verdad? Aunque otras personas valoren como de buena categoría moral y el rechazar a Dios. Nosotros sabemos y lo hemos visto, y ahora le acabo de mencionar el ejemplo, cómo la gracia de Dios transforma a estas personas, porque están engañándose a sí mismos. Pero nos hace ver el santo que nosotros no podemos oponernos a los designios salvadores del Señor. Y si podemos en alguna ocasión, porque estamos terciados por estas ideologías, no debemos hacerlo, dice el santo. Y si alguno tomase esa postura deliberadamente de negar a Dios, pecaría, dice, al transgredir el primer y fundamental de los mandamientos. Amarás a Dios, a Yahvé, con todo tu corazón. ¿Verdad? O sea que nos hace ver también y nos vacuna, por si alguno de nosotros todavía está en esas ideologías, en esa libertad de conciencia, entre comillas, que es perversa y pervertidora. Ahora nos añade el santo, yo defiendo con todas mis fuerzas, y eso es lo que defendemos los católicos, hermanos y hermanas, la libertad de las conciencias,
que manifiesta que a nadie, fíjate bien, a nadie le es lícito impedir que la criatura tribute culto a Dios. Hay que respetar las legítimas ansias de verdad. Y el hombre tiene obligación grave de buscar a Dios, de conocerle y de adorarle. Eso está claro. Todos tenemos esa obligación de buscar a Dios porque el Señor ha sembrado en nuestra alma ese deseo de conocerle y de adorarle. Pero a pesar de eso, dice, nadie en la tierra debe permitirse imponer al prójimo la práctica de una fe de la que carece esa persona. Y eso lo establecimos en la enseñanza pasada claramente. Ni tú ni yo debemos permitirnos imponer, ni ninguna otra persona imponer al prójimo la práctica de una fe en la que él no tiene esa fe. Nadie en la tierra debe permitirse imponer al prójimo. Lo mismo que nadie puede arrogarse el derecho de hacerle daño al que la ha recibido de Dios. Y poníamos el ejemplo de África, ¿verdad? Todos esos países africanos de donde estamos viendo que están martirizando a los niños, los sacaron de una escuela, 350 niños, por ser cristianos. Y a esto se refiere el santo. Nadie puede arrogarse el derecho de hacer daño al que ha recibido la fe de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Pero también sin discernimiento, nosotros no podemos imponerle al otro que practique nuestra fe. Eso quedó claro en la enseñanza pasada. Por eso quería hacérselos ver. Porque el hombre debe libremente buscar la verdad de Dios. Y esto supone que él participa también de ese camino de búsqueda. Aparte, las ideologías dice que es diferente cuando ellos eligen cualquier cosa sin mayor referencia que el propio parecer. El hombre debe libremente buscar la verdad de Dios. Bendito sea el Señor. Nos pone en nuestro lugar y nos establece los límites, hermanos. El fundador del Opus Dei integra de forma decidida el movimiento de la libertad de una persona humana como un reconocimiento de la presencia de Dios en la propia vida y el inicio real de esta búsqueda. Claro, cuando yo escucho estas palabras y me dice, tú tienes la libertad de elegir, ¿verdad? Ese movimiento es tu propia libertad que te ha dado Dios, pero también Dios te ha sembrado en tu alma el deseo de la verdad. Entonces, al reconocer que eres libre, reconoces que esa libertad proviene de la presencia de Dios en tu propia vida. Ay, ¿por qué dirías tú hoy? Bueno, por lo que aprendimos con San John de ese mundo invisible. En Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios existimos. Reconocer la presencia de Dios en la propia vida, en donde Él nos da la libertad para elegirlo, para iniciar esa búsqueda de la verdad, como nosotros estamos caminando, ¿verdad, hermanos? En esa búsqueda de la verdad, que es parte de esta conversión. Tal vez estás en la primera conversión o ya vamos en la segunda conversión, como lo hemos visto en otras enseñanzas. Lo vivió San Pablo, lo vivió San Agustín, lo vivió Santa Teresa de Siena. Ahora todos han vivido un proceso de una segunda conversión y tú y yo también, hermanos, debemos de vivir. Tal vez hoy estos temas son los que están provocando una segunda conversión, viendo de que Dios a nadie se le impone y que nos establece los límites de que nosotros no debemos imponer nuestra fe, pero tampoco debemos permitir, porque nadie tiene el lícito para él, no es permitido moralmente que la fe que tenemos nos la quieran destruir y nos pone los límites para que nos manifestemos como hijos de Dios. Oremos por aquellos, ¿verdad? Por los dos, por aquellos que están negando su conciencia moral, espiritual y cristiana, hasta para que el Señor los ilumine en ese maestro interior, que quién es, ya lo veremos, es el Espíritu Santo. Entonces, que los toque el Espíritu, porque no nos toca a nosotros. Yo no puedo convertir a nadie, tú tampoco. Es el Espíritu Santo, el único que puede convertir. Entonces, oremos para que el Espíritu Santo se manifieste
Oremos para que nosotros no seamos piedras de tropiezo, sino que vivamos la guía de ese maestro interior que ya mora en nosotros desde nuestro bautismo y que nos guía a hacer el bien y a tratarlos con bien a estas personas esperando su conversión. Y también a aquellos que están matando y asesinando niños y adultos por ser cristianos. Orar por ellos también, porque solo el Espíritu Santo los puede hacer reconocer que deben respetar ese impulso interior que ha dado Dios al hombre para poder buscar la verdad de Dios. Estas enseñanzas son preciosas y nos van conduciendo en el camino para seguir profundizando. ¿Verdad? Los grandes derechos de la conciencia se fundan en el grave deber de formar la conciencia. Y entonces aquí viene ya la parte conclusiva de este tema de la conciencia en San José María. Y dice que los derechos de la conciencia se fundan en el grave deber de formar la conciencia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Lo que estamos haciendo ahorita. Tenemos que formar nuestra conciencia. No es solamente de vivir con una conciencia así, sin formación, no. No puede ser. Por eso existe esta comunidad de formación permanente, hermanos. Porque tenemos que formar nuestra conciencia. ¿Para qué? En la sabiduría y el discernimiento del maestro interior sea en el Espíritu Santo y no en nuestra intelectualidad personal o en lo que hemos recibido de esas teorías humanas o ideologías. Por eso es que caemos en esas tentaciones, nos dice el santo, porque hay un grave deber que muchos no estamos cumpliendo de formar nuestra conciencia para que esa conciencia sea el maestro interior de nuestra vida interior y nos conduzca a imitar y a seguir a Cristo, a vivir por Él, con Él y en Él. Aunque nadie puede violar la libertad de nuestra conciencia de poder elegir a Dios y buscar la verdad, y la enseñanza de la religión tiene que ser libre. Aunque nosotros, hermanos, como cristianos católicos, sabemos que si queremos ser coherentes con nuestra fe, tenemos la obligación grave de formarnos bien en el terreno de la conciencia como lo estamos haciendo. Los invito a perseverar y persistir en estas enseñanzas para que después no puedan ustedes decir, es que no me dijeron, es que no tuve la oportunidad, es que no pude aprender. Cuando estas enseñanzas tú las puedes ver las veces que sea necesario, buscar las bibliografías, buscar en internet y seguir formando tu conciencia según la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica, hermano. Tenemos que formar nuestra conciencia para poder comprender primero y después apropiarnos de ese maestro interior y dejarnos guiar. En ese encuentro con el otro que tuvo San John, dejarnos guiar por ese Dios con el que sale a nuestro encuentro y con el que nos encontramos, y que podamos dar fe y testimonio de que ya no soy yo quien vive, el Carlos con sus ideas y sus ideologías, con esa conciencia deformada, sino que es Cristo con la conciencia moral que estoy aprendiendo, la conciencia de Cristo, quien vive en mí, quien habla en mí, quien predica en mí, quien ora en mí y quien da testimonio en mí. Ese camino que estamos recorriendo. Prácticamente ahora vamos a unir ese grave deber de formar la conciencia a un tercer aspecto que el hermano Freddy Arias nos va a compartir. Adelante, Freddy. Gracias, hermano. Entonces, ahora aprenderemos todos sobre el tercer aspecto. Es en un camino de santidad, es la plenitud de una vida. Imagínense que el título del tema habla por sí solo, pero vamos a seguirle dando la conexión. Si la conciencia no es solo una aplicación de la ley, sino una guía hacia Dios, el que se dirige, formar la conciencia y seguirla es ante todo un camino de santidad, muy por encima de la seguridad
que se siente al cumplir una norma de conducta. Si San José María insiste en una finura grande de conciencia, es por ver en ella el mejor conocimiento de la voluntad de Dios, en una exigencia de amor que es, en este caso, parte del título, la esencia de la santidad. ¿Y cómo es esto? Así exhorta a los fieles. Procuremos fomentar en el fondo del corazón un deseo ardiente, un afán grande de alcanzar la santidad, aunque nos contemplemos llenos de miseria. No se asusten a que esta medida que se avanza en la vida interior se percibe con más claridad los defectos personales. Sucede que la ayuda de la gracia se transforma como en unos cristales de aumento y aparecen con dimensiones gigantescas, hasta la mota del polvo más minúscula, el granito de arena casi imperceptible, porque el alma adquiere la finura divina e incluso la sombra más pequeña molesta a la conciencia que solo gusta de la limpieza de Dios. Este tema de la conciencia nos vuelve a interpelar y nos va dando prácticamente el camino de que es un tema bien especial, apasionante y de mucho conocimiento. Distingue claramente la respuesta en lo pequeño a Dios de los escrúpulos que encierran al hombre en la búsqueda de una seguridad propia. Así lo deja claro en Camino en el capítulo que dedica a aquellos y que se puede resumir como los escrúpulos son una prueba que Dios puede enviar al que le busca. El autor la experimentó y transmite al lector un criterio bien claro. No es de Dios lo que roba la paz del alma. Se lo vuelvo a repetir, hermano. No es de Dios lo que roba la paz del alma. Esta paz que nos aparece como criterio de la rectitud de la conciencia se ha de ver como el modo de experimentar una auténtica concordia con Dios. El hombre descansa en el encuentro con Dios porque pierde la paz, y bien lo sabes, cuando consientes en puntos que entrañan descamino. Así es, hermano. Perder la paz es algo muy lamentable. En lo personal, les quiero decir de que ha sido una forma personal, una muletilla que le digo a mi familia y a mis amigos de trabajo, que nadie te quite la paz. Porque la paz es fruto del Espíritu Santo. Está en Gálatas 5:22. Entonces, que nadie te quite la paz. Y aquí lo vuelve a reafirmar estos santos. Por lo tanto, la conciencia nos abre así a la consideración de las exigencias propias de cada vocación en la que se integran la variedad inmensa de las circunstancias de cada existencia y de cada día en un camino de santidad y unida a la práctica del examen diario de la conciencia.
conciencia. Entonces, son dos cosas que van unidas y que nos hacen reflexionar día a día. Se comprende entonces como el gran guía de la conciencia es el Espíritu Santo, el maestro interior, porque es Él quien nos atrae a Cristo y nos conforma con Él. Ya lo decía San José María, recordaba con frecuencia que la tradición cristiana ha resumido la actitud que debemos adoptar ante el Espíritu Santo en un solo concepto. ¿Cuál será? La docilidad. Tenemos que ser dóciles. También nos explica que hay que ser sensibles a lo que el Espíritu Divino promueve a nuestro alrededor y en nosotros mismos, a los carismas que distribuye, a los movimientos e instituciones que suscita, a los afectos y decisiones que hace nacer en nuestro corazón. Así es, hermanos. Este tema nos pone en armonía y en contacto en algo muy especial de que San John Newman le ha dedicado mucho tiempo y también los santos como es nuestra conciencia. Y este tema aquí, como decimos en la comunidad de hombres católicos San José, nuestro carisma es que de un versículo hacemos una prédica. No digamos aún este tema que ha tenido muchos textos que nos van edificando y formando sobre comprender lo que es la conciencia. Así que este tema va a continuar. Vienen más sesiones, reuniones y puestas en común para seguir profundizando, no solo en la parte teórica, sino también en nuestros testimonios de vida. Así de que le devuelvo el uso de la palabra a nuestro hermano Carlos porque ya por respeto a las personas que nos sintonizan y los que van a venir más adelante, también el tiempo se agota porque nos entusiasmamos porque el Espíritu Santo está ahí. Entonces, hermano Carlos, adelante. Gracias, Freddy. Este punto, aspecto tercero, que se llama en un camino de santidad, la plenitud de una vida. Como bien dijiste, ahí está la síntesis del contenido, ¿verdad? Hemos descubierto ese mundo invisible a través de San John. Hemos estado descubriendo la importancia de la conciencia y de su formación para poder cumplir con ese llamado y ese envío a la santidad de vida. Y nos ha dicho, aquí te lo voy a leer en el segundo punto, San José María nos dice, la libertad de las conciencias es una búsqueda de la verdad de Dios, nos ha establecido cómo el hombre debe libremente buscar la verdad de Dios, implicándose en ese camino, ¿verdad? Y no cayendo en la tentación de elegir cualquier cosa sin más referencia que el propio parecer, eso lo ha dejado bien claro, ¿verdad? Hay que hacer un discernimiento, nos ha dicho, donde se percibe lo absoluto de Dios en la existencia cotidiana, como vimos al principio con San John, el encuentro con el otro y el descubrimiento de ese mundo invisible. Nos ha dicho también José María que la conciencia se define como ese movimiento de búsqueda de esa verdad de Dios, ¿verdad? Es muy importante esa libertad que tiene la conciencia para poder elegir a Dios. Y ese tercer aspecto ya nos hace aterrizar. Dice,
Si la conciencia no es solamente una aplicación de un capricho, de una opinión, de una ideología personal, sino que es una guía que nos conduce a Dios, ¿verdad? Debemos entonces, dice, si tiene esa importancia en nuestra vida, debemos formar la conciencia, ¿verdad, Fred? Y seguirla. Pero el discernimiento para saber si la formación de mi conciencia está correcta es que nos conduce a un camino de santidad. Ese es el discernimiento. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Por eso es de que San José María insiste, dice, en una finura grande de la conciencia, quiere decir, en una preparación profunda de esa conciencia, donde la misma conciencia nos conduzca al conocimiento de la voluntad de Dios, como una exigencia de su amor, que es la esencia de nuestra santidad. Vamos caminando, amando e imitando a Jesús en el amor, en el hacer la voluntad de Dios. Y esa es la esencia de la santidad. Por eso recordemos lo que nos dijo San José María al principio. Somos criaturas de Dios. Somos creados por Dios. A su imagen, santidad, llamados a ser santos, y a su semejanza, haciendo la voluntad de Dios en obediencia. Por eso que San José María hoy nos concluye, dice, que tenemos que preparar y formar nuestra conciencia de una finura muy grande, ¿verdad? Es por ver en ella, ver en nuestra conciencia, el mejor conocimiento de la voluntad de Dios en una exigencia de amor, que es la esencia de nuestra santidad. ¿Verdad? Entonces procuremos fomentar en el fondo del corazón un deseo ardiente, nos invita hoy el Santo y el Señor, un afán grande de alcanzar la santidad, hermanos y hermanas, aunque nos contemplemos llenos de miserias. No se asusten, nos ha dicho, como nos ha dicho Jesús, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Yo les voy a dar el Espíritu Santo, la promesa del Padre, para que ustedes sean santificados por el Espíritu. Entonces, esa conclusión maravillosa dice que conforme vamos avanzando, nos vamos dando cuenta, y eso lo hemos hablado contigo, Freddy, en nuestro testimonio, de que ya nos damos cuenta de errores, aunque sean pequeños, que estamos cometiendo, porque dice, la gracia de Dios se transforma como en unos lentes, dice, cristales de aumento, como una lupa, y entonces ya nos damos cuenta de que nosotros cometemos errores o pecados o caemos en tentaciones o se presentan tentaciones que antes no nos preocupaban, pero ahora ya estamos alerta. A eso se refiere en este camino de conversión, la conciencia nos va guiando y nos va haciendo ver, dice, algunos momentos tal vez caigamos y cuando vamos a la confesión, nuestro propósito de enmienda debe de ser ir eliminando esas causas de pecado, ¿verdad? Prosperando en la gracia para ya no cometerlas. Pero tener cuidado, dice, de los escrúpulos. ¿Te recuerdas tú de los ejercicios espirituales que hemos realizado en algunos años, donde se habla sobre los escrúpulos, ¿verdad? Son unos pensamientos tendenciosos que nos quieren confundir y quieren evitar que nosotros caminemos hacia la santidad. Yo no soy digno, yo nunca voy a poder ser santo. Esas cosas no son para mí, son para otros. ¿Qué va a decir la gente? Me van a decir santurrón y como nos compartía Guster la vez pasada, que así le decían en su trabajo. Y así nos ha pasado a nosotros. Y dice, esos escrúpulos hay que dejarlos, dice, porque son una prueba, dice, de que Dios puede enviar al que le busca esos escrúpulos para una prueba, para superarlos. El mismo autor dice que lo experimentó. Y la forma de discernir cuando estoy siendo asediado por un escrúpulo, que son esos pensamientos tendenciosos que evitan que yo haga el bien o que yo me eh, apropie de la enseñanza de Jesús y viva ese testimonio de vida, que esos pensamientos negativos que impiden que yo actúe, ¿verdad? El discernimiento dice es que si no es de Dios, ese pensamiento me va a robar la paz del alma.
Entonces el discernimiento ya con una conciencia formada es, no, 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 cuidadito, ya la conciencia me está diciendo, no, eso está mal, Carlos, eso no dejes de hacerlo. Te pongo un ejemplo, ¿verdad? Hoy, dice, bueno, hoy es miércoles, voy a la reunión, tal vez hoy la cancelo. Un escrúpulo, es una tentación, es un escrúpulo. ¿Por qué? ¿Por qué el escrúpulo? Porque quiere impedir que esto que estamos haciendo hoy se realice. Y si yo estoy débil, entonces el escrúpulo digo, sí, no, yo estoy cansado, ya saber si los hermanos se van a unir. Y hoy en la tarde viví esa experiencia y oré y dije, Señor, y tú me has enseñado que siempre va a haber quien escuche tu palabra, aunque algunos no se puedan conectar. Tiene sus dificultades de trabajo. A veces Gunther quiso conectarse y no se lo impidió el internet. Tú tuviste problemas al inicio, pero aquí estás y yo aquí estoy. Entonces, se está haciendo esto. Ahora debemos preguntarnos, ¿lo que estamos haciendo es de Dios o no? Entonces la pregunta es, ¿tengo la paz de Dios? ¿Tengo paz en mi alma por estar haciendo lo correcto? Sí, gloria a Dios. Pude vencer el escrúpulo. Y voy a profundizar un poquito antes de que terminemos, Freddy, con nuestros hermanos de la comunidad y nuestra relación con ellos. Hoy el Señor me enseñó, me reafirmó y consolidó lo que ya me había dicho anteriormente, de que lo que hacemos aquí, como una comunidad, da tanto fruto que a pesar de que a veces las voces de los hermanos no las tengamos aquí presentes todas para poder compartir, un hermano me lo encontré allá en San Judas, en la parroquia de San Judas Tadeo, zona 14 de Guatemala, y me dice, hermano Carlos, ahora ya teníamos tiempo de no vernos y no vernos tampoco aquí en la plataforma, y me dijo, lo primero que me dijo, no pienses que porque no me he conectado no estoy viendo y recibiendo las enseñanzas del Señor. Esa fue una respuesta del Señor. Y hoy la quería compartir porque es una respuesta para los que nos están escuchando, hermano. Si yo sé, sabemos hoy, porque el Señor nos lo está diciendo, de que si no te es posible contactarte y conectarte los miércoles presencial aquí vía Zoom, el Señor lo entiende y nosotros también. Siempre te esperamos. Otro hermano nos dijo, ¿te recuerdas tú? Bueno, yo no les voy a mentir. Yo no veo todas las enseñanzas, pero cuando puedo veo. Gloria a Dios, hermano. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor sabe los momentos de este camino de conversión y Él sabe la importancia de la formación de las conciencias. Por eso es que hoy nos anima y a todos los hermanos y hermanas los animo yo en el nombre de Jesús. Hermano, participa si puedes. Vence los escrúpulos que están impidiendo que participes. Vénselos. Hoy el Señor te está diciendo, si tú no participas y sientes que no tienes paz, es porque no era de Dios esa decisión de no participar. Si sientes paz porque hiciste lo posible, como Gunther hoy, y no se logró, hay paz en su corazón, porque no está haciendo la voluntad de Dios. Está aceptando la voluntad de Dios de su vida. Hay paz en su corazón. Ese es el discernimiento que hoy finalmente tenemos que aprender. Si no es de Dios, nos va a robar la paz. Lo que es de Dios nos da paz. Es un gran discernimiento. Y bien lo dijo el santo que él lo vivió, dice, porque pierdes la paz y bien lo sabes. Y así es, hermanos. No podemos engañar a la conciencia. Perdemos la paz y bien lo sabemos y decimos si es mea culpa. Fue haraganería, fue desidia, fue desinterés, fue indiferencia, fue lo que sea, hermano y hermana, porque como dice el santo, y bien lo sabes. Yo también lo sé. Así que arremanguémonos las mangas y dispongámonos al Señor para que esta enseñanza nos ayude a dejar que el maestro interior del Espíritu Santo que está fluyendo en esta enseñanza guíe tu conciencia, guíe la mía, porque es Él el único que nos atrae a Cristo y nos conforma con Él. Él es el único, es el Espíritu de Cristo. Él es el que nos hace ser, ya no soy yo quien vive, es Cristo
quien vive en mí. Que ese Espíritu Santo que hoy nos ha consolado, que hoy nos ha con, eh, fortalecido, que hoy nos ha enseñado, ¿verdad? Nos conforme con Jesús y podamos vivir este camino de conversión como estos dos santos que hemos compartido. Hermano Freddy, que Dios te bendiga por estar con nosotros hoy, así lo quiso Dios. Me gustaría Pero que nos gracias a despidiéramos Dios, sí. con la oración de San John, que la vez pasada tuviste tú el privilegio de orarla y hoy te pido que lo hagas de Y nuevo para que es, podamos terminar nuestra enseñanza. es muy buena esa oración, muy profunda. Y pues voy a tener ahí sí que el privilegio de cerrar la enseñanza del día de hoy con esa oración especial de San John Henry Newman. Nos disponemos en posición de oración y nos encomendamos a la Santísima Trinidad, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Nunca inunda mi alma con tu espíritu y tu vida. Llena todo mi ser y toma de él posesión, de tal manera que mi vida no sea en adelante, sino una irradiación de la tuya. Quédate en mi corazón, en una unión tan íntima que quienes tengan contacto conmigo puedan sentir en mí tu presencia y que al mirarme olviden que yo existo y no piensen sino en ti. Quédate conmigo, así podré convertirme en luz para los otros. Esa luz, oh Jesús, vendrá toda de ti. Ni un solo de sus rayos será mío. Te serviré apenas de instrumento para que tú ilumines a las almas a través de mí. Déjame alabarte en la forma que te es más agradable, llevando mi lámpara encendida para disipar las sombras en el camino de otras almas. Déjame predicar tu nombre sin palabras, con mi ejemplo, con mi fuerza de atracción, con la sobrenatural influencia de mis obras, con la fuerza evidente del amor que mi corazón siente por ti. Así es, hermanos, que el amado Espíritu Santo quede en nosotros, que el amor nos siga iluminando en estas enseñanzas. Y a ejemplo de la Virgen María, las conservemos en lo profundo de nuestro corazón. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado.